Vamos a avanzar ahora con la segunda parte de lo que es la evolución y los desafíos de la siembra directa en Argentina. En la década del 30, en la Universidad de Michigan, comienzan las primeras adaptaciones de sembradoras para trabajar sin laboreo. Sin embargo, recién a partir de los 40, en realidad de la industria que deja montada la Segunda Guerra Mundial, aparecen en el desarrollo de los primeros herbicidas. Y particularmente en 1955 se da el lanzamiento de un herbicida, el Paraquat, que impulsa el desarrollo de las sembradoras en siembra directa, porque uno de los problemas que se evidenciaba en ese momento era cómo lograr un efectivo control de malezas. En el 80, el glifosato, el desarrollo del glifosato, herbicida total, o sea que no discrimina entre las distintas malezas, especies de malezas, sino que tiene una acción total, fue clave para la expansión de este sistema. En el 92 vence la patente del glifosato, su precio cae drásticamente y ello es, la verdad, el motor impulsor de la expansión del siembra directa. Y ahí vemos este acople que hay, siembra directa, herbicidas. Un acople que tenemos que ir favoreciendo que se vayan separando. Lograr planteos de siembra directa desacoplado a un uso intensivo de herbicidas. En Argentina en particular, en 1964, comienzan los primeros ensayos a cargo de dos técnicos del INTA. Uno de ellos el ingeniero Monsalvo en Intanguil, provincia de La Pampa, y por el otro lado el ingeniero agrónomo Fagioli en Pergamino, en INTA Pergamino. En 1974, en el INTA Marco Juárez, en Córdoba, comienza una red de ensayos comparativos de labranza, siendo en la actualidad una de las más antiguas de Latinoamérica. Estas redes de ensayos que tenemos localizados en los INTAs a lo largo de la región pampeana nos permite o nos permitió desde el lado de la ciencia ir estudiando en forma permanente cómo evolucionaban estos sistemas. La verdad que contamos con información muy valiosa de interés mundial y publicada en revistas nacionales e internacionales. En 1980 continúa el diseño de sembradoras específicas para siembra directa que buscaban peso, que tenían que tener determinadas características para poder finalmente lograr esa siembra uniforme que hablamos en la primera parte con la presencia de rastrojo en superficie. En 1990 se crea APRESID, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, y son los impulsores de la práctica a campo entre los productores. Es lo que impulsó la difusión de esta práctica en Argentina, muy motivados desde el cuidado del suelo. Si miramos cómo es la distribución de las hectáreas en siembra directa en el mundo, estos datos son del 2010, vemos que Argentina ocupa el segundo lugar en hectáreas bajo siembra directa, siempre muy cerca de Estados Unidos y de Brasil. Está cerca de los 26 millones de hectáreas bajo siembra directa, estaba cerca de este valor en 2010. Nos ponía esto en el segundo lugar. Si vemos la siembra directa, uno dice que tiene un desarrollo muy americano, Estados Unidos, Argentina y Brasil a la cabeza. Cuando miramos más y vemos Australia, Canadá, tiene un desarrollo en países donde la agricultura de producción de granos es extensiva, es en grandes superficies. Entonces estos son los países líderes, somos el segundo país líder en siembra directa. A veces cambiando entre nosotros y Brasil el segundo y tercer puesto. Acá vemos cómo evolucionó la siembra directa en la Argentina a lo largo del tiempo. Vemos acá en los 90 que comienza el arranque, digamos, y un aumento exponencial de la misma, manteniéndose ya estabilizada en los últimos años, básicamente porque hemos alcanzado más o menos el 90% del área cultivada de granos manejada bajo siembra directa. Vuelvo a decir, esto genera un escenario muy interesante para el estudio y la evolución de la siembra directa en el mundo, ya que tenemos una gran cantidad de hectáreas y nuestro sistema productivo apoyado en esta tecnología, con lo cual estamos continuamente enfrentando desafíos para ir perfeccionando y mejorando estos sistemas de producción en siembra directa. Nos pone en la punta. Lo mismo pasa con la maquinaria ligada a la siembra directa.
Ahora, la siembra directa por cultivo no fue adquirida, adoptada de igual manera entre ellos. Esto, acá tenemos área bajo siembra directa en porcentaje, años. La siembra directa empezó con lo que era la soja, especialmente la soja de segunda, porque al evitar la necesidad de hacer las prácticas de labranza, recién cosechado el trigo para poder poner esa soja de segunda, fue fantástico, encajaba perfecto, entrar con el sistema de directa tras ese trigo para hacer la soja de segunda, permitía adelantar su fecha de siembra, permitía mayor rendimiento de la misma y fue donde encontró su mejor nicho al inicio. Luego lo siguió el maíz, el trigo y siempre capaz el que está costando, costó más, fue el girasol. Vinculado a las malezas, vinculado a su raíz pivotante y alguna sensibilidad extrema, digamos, a veces a la compactación, fue el que más costó introducir bajo el planteo de siembra directa. Acá tenemos la adopción de siembra directa por regiones en nuestro país. Acá vemos los valores en porcentaje, son altísimos. Cuando nos vamos hacia Córdoba, hacia la región semiárida, Córdoba, Santiago del Estero, el NOA, vemos que prácticamente la agricultura fue de la mano de la siembra directa. Y ahí empiezan a asociarse muchas veces factores, ¿no? Que tiene que ver con el avance de la frontera agropecuaria, que se dio de la mano de la siembra directa porque posibilitó muchas veces poder realizar agriculturas en estos ambientes semiáridos debido a que acumula o permite la acumulación de mayor cantidad de agua, de su uso más eficiente, un resguardo y cuidado del suelo en estos ecosistemas tan frágiles. Y lamentablemente fue avanzando con esta cuestión de la mano también de la soja o de una soja con mucha proporción en la rotación. Y ese es un tema que hay que hablar porque es un cultivo que en principio deja pocos rastrojos. La siembra directa es una siembra directa no como la bien entendida, con un buen colchón de rastrojos protegiendo el suelo. Entonces, en cada región, y acá nos centramos en la región pampeana, tuvo sus ventajas, sus desventajas y limitantes. En la Pampa Ondulada, que esto sería norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba. También podemos agrupar acá Entre Ríos, tenemos la gran ventaja, y nunca nos tenemos que olvidar de esto, es el control de la erosión hídrica. Permitió en un principio adelantar la fecha de siembra, por eso entró también en esta soja de segunda. Provee un adecuado contenido hídrico del suelo a la siembra de maíz. Esta cuestión de tener cortada la evaporación y hacer un buen barbecho con buena cobertura llega a más milímetros que me permiten ajustar mejor la siembra del maíz. Las desventajas o limitantes que vemos en general tienen que ver con la cuestión del aumento de la dureza del suelo, un principio de compactación que tenemos que estar atentos a su manejo. Cuando vamos hacia el oeste, entonces acá lo que pasa es la disminución de las precipitaciones. Aparecen otras ventajas más fuertes que en la Pampa Ondulada. Aparece el control de la erosión eólica, en este caso esa es la erosión dominante por el viento, y también propicia la mayor acumulación de agua en el suelo, que se hace más evidente en este oeste. Son más milímetros que implican mayor proporción de agua acumulada que luego es transpirada por el cultivo. Como desventajas están las mismas que tenemos en la Pampa Ondulada, este aumento de la dureza del suelo y la dificultad a veces de lograr una buena capa de residuos en superficie. Los cultivos en esta región, por una cuestión de menor disponibilidad hídrica, rinden menos, dejan menos volumen de residuos en el suelo, sobre el suelo, y a veces esa escasez de residuos de vuelta atenta a esta siembra directa que buscamos, ideal, con buenas coberturas. Esto se puede mejorar con la rotación, con la introducción de cultivos de cobertura. Sudeste bonaerense, aquí entró la siembra directa porque, vinculado al control de la erosión, una región que tiene pendientes, entonces colabora en el control de la erosión hídrica, permite muchas veces la siembra de soja de segunda, más ajustado el ciclo porque tiene menos periodo libre de heladas. Sin embargo, se encontró al principio el tema de la desventaja de una extremada acumulación, o sea, mucha acumulación de residuos,
por esta cuestión térmica de menor temperatura, pero de buena productividad, el aporte de residuos es alto, la descomposición es lenta y esto llevaba a mucha acumulación de residuos en superficie, dificultaba la siembra, hubo que digamos, generar ajustes en la maquinaria sembradora para poder lograr buenas siembras. Teníamos el problema de las bajas temperaturas que retrasaban la emergencia del cultivo sembrado. Apareció lo que era el barre rastrojo, que me permitía en la línea de siembra correr el rastrojo y lograr esa temperatura para una buena implantación. Aparecieron plagas al inicio no esperadas, como las babosas, que hubo que aprender a hacer un manejo integrado de las mismas, a que el sistema se fuera acomodando y que dejaran después de un tiempo de ser plagas o tener apariciones así explosivas. Ahora, lo que sí se dio, porque no es que uno lo adquiere por ventajas técnicas, eso es real, muchas veces por un convencimiento fuerte del cuidado del suelo. Sin embargo, no podemos negar las ventajas operativas y económicas en todos los casos, porque permite trabajar en escalas grandes, como se trabaja en la Argentina, en la región pampeana, también en el NOA, en Santiago del Estero, donde las escalas de los establecimientos o la escala del manejo, no necesariamente asociada puede estar asociadas también a contratistas, son grandes, entonces permite esta cuestión de menor tiempo operativo, ventajas económicas, el menor, y esto sí es ambiental, el menor gasto de combustible, la acumulación de materia orgánica. Y ahí nos vamos adentrando después a estas cuestiones de ventajas más claras, en forma más clara o más extensa. Entonces, ventajas de la siembra directa. Esta es su, digamos, fue su problema gestor, poder controlar la erosión y esto del suelo cubierto. La naturaleza no ara, la naturaleza tiene el suelo cubierto. Eso evita la erosión por acción del agua y del viento. Esto fue lo que motivó el desarrollo de esta tecnología. Viene desde el suelo, desde el cuidado del suelo. También, si de vuelta con el requerimiento de buenas coberturas que cortan la evaporación, permiten la acumulación de agua en el suelo, que va a estar disponible para el cultivo y convertirse en agua productiva. Mejora la calidad del suelo. Esta cuestión del no arado, de la no exposición a un levantamiento a veces brusco de temperatura, etcétera, hace que tenga más biomasa microbiana en el suelo, que estén las raíces, que las raíces mantengan su entramado, que eso ayude a la estabilidad estructural, todo lo que colabora también para el control de la erosión. Mejora el contenido de materia orgánica y esto sí tiene un valor no solo productivo, sino ambiental. Pensemos que mayor carbono que se acumula en el suelo, en estas estructuras, en esta materia orgánica estable, es menos carbono, dióxido de carbono que está en la atmósfera. Por lo tanto, colabora con la atenuación del cambio climático, tiene un impacto ambiental, atenúa el efecto invernadero. Reduce el tiempo operativo y esto me permite a veces trabajar más escalas, ordenar mejor el trabajo y también que quede a veces dentro para el productor o aquel que trabaja el sistema más tiempo disponible para otras operaciones, para otras funciones que debe cumplir de su trabajo o de su bienestar. Consume menos gasoil, algo que es un recurso no renovable, y esto también hace a la atenuación del efecto invernadero. Aumenta la cantidad de hectáreas trabajadas por unidad de tiempo operativo. Permite manejar mayor superficie. Todos estos están enlazados. Reduce el tiempo operativo, o sea, hectáreas trabajadas por unidad de tiempo y permite manejar superficies de mayor escala. Sin embargo, se dio con un aumento del uso de agroquímicos. Y agroquímicos son dos cosas, fertilizantes, que vamos a discutirlo en otro momento, pero es aporte de nutrientes, pero especialmente acá ponemos en el énfasis en lo que son los pesticidas, los herbicidas, los plaguicidas, los fungicidas. Hay un aumento en el uso de los agroquímicos. Sin embargo, si nosotros trabajamos con un manejo integrado de las malezas, de las plagas, de las enfermedades, donde la aplicación del agroquímico sea la última instancia, yo tengo un montón de prácticas preventivas y lo último que hago cuando algo se desata más allá de un umbral que voy monitoreando, se desatan las plagas, ahí recién actúo con el agroquímico. Hay
una dificultad muy fuerte o se desató en los últimos años del manejo de malezas porque se provocó al sistema con el uso muchas veces apoyado en el herbicida solo en el glifosato, entonces aparecieron las malezas tolerantes, aparecieron las malezas resistentes y ahora eso nos hace a tener que reflexionar, a ser más prudentes, a conocer los periodos críticos de la maleza, críticos para el cultivo y la competencia, conocer los principios de acción de los herbicidas para ir rotando y tener medidas que son de control de las malezas biológicos como son los cultivos de cobertura. Y se registra compactación, endurecimiento del suelo. De vuelta, algo que hay que evitar, que hay que remediar, que hay que hacer un trabajo biológico sin necesidad de caer de vuelta en el movimiento mecánico del suelo. Para que vean estos desafíos que tenemos por delante, vemos por ejemplo el porcentaje de superficie con cultivos de servicio en las distintas regiones del país. Hay mucha potencialidad de adquirir, de poner en nuestros planteos estos cultivos de servicio que nos dan muchas ventajas desde el control de malezas, podemos fijar nitrógeno si son leguminosas, podemos aumentar la diversidad y eso también ayudar y colaborar en el control de plagas, aumentar la materia orgánica, mejorar la condición física del suelo. Sin embargo, y en lugares con mucho contenido, o sea, con mucha agua, con mucha precipitación, a veces estamos haciendo un solo cultivo por año, usando 600 milímetros de mil que disponemos. Eso es agua perdida y eso puede ser agua convertida en biomasa que me da un montón de beneficios de otros servicios e inclusive amortiguar inundaciones. Todos estos temas los profundizaremos en la clase ya asociada a suelos. También, como mensaje final, la siembra directa surge a partir de querer cuidar el suelo, de protegerlo a la erosión hídrica, eólica. Yo siempre muchas veces digo, la naturaleza no laborea y la naturaleza es sabia en función de los años de gestación que tenemos. La naturaleza desarrolla los suelos y eso se produce sin el arado. Entonces, cuando muchas veces escuchamos de la siembra directa, la soja y demás, se acumula o se carga sobre la siembra directa factores que no le corresponden. Entonces, el gran desafío de la Argentina es sostener en sus sistemas de producción la siembra directa, pero mejorar el manejo de las plagas, de las plagas en general, sin apoyarse tanto en los pesticidas, mantener la biodiversidad, propiciar la rotación, la diversidad de cultivos, corredores biológicos. Tenemos muchísimos desafíos, pero que esa agricultura más integrada que necesitamos en la Argentina incluya a la siembra directa. Gracias.